Hola, mi nombre es Merari Saraí Mendívil Ramírez y hoy voy a hablar sobre los conductos y agujeros de la cara y de la cabeza. Voy a comenzar hablando sobre los conductos y agujeros de la bóveda craneana. La bóveda craneana se va a dividir en lo que es una fosa anterior, una media y una posterior. Voy a comenzar hablando sobre la fosa anterior. En ella se encuentra lo que es el agujero ciego, que es este de aquí. Por él pasa lo que es la vena ciega. Tenemos un foramen etmoidal anterior que vendría siendo este de aquí y por él pasan los vasos y el nervio etmoidal anterior. Tenemos un foramen etmoidal posterior y por él pasan los vasos y nervio etmoidal posterior. Y en la lámina cribosa tenemos pues lo que son los orificios de la lámina cribosa y por él pasan los haces del nervio olfatorio, que serían estos puntitos de aquí. En la fosa media se encuentra lo que es el agujero óptico, que es este de aquí, y por él pasa lo que es el nervio óptico y la arteria oftálmica. Tenemos una hendidura esfenoidal, que sería esta parte de aquí, como esta parte, y por ahí pasa una vena y el nervio olfatorio, que sería, y se encuentra el tercero, cuarto y sexto par craneal, que serían el nervio motor ocular común, que ese sería el tercer par craneal, el nervio patético, que es el cuarto, y el nervio motor ocular externo, que es el sexto. Tenemos un agujero redondo mayor, que sería este de aquí, y por él pasa lo que es el nervio maxilar. Y tenemos un agujero oval que sigue de este, que está bajito, que por él pasa el nervio mandibular y la arteria meningia. Y tenemos un agujero redondo menor que por él pasa lo que es la arteria y vena meningia media y ramo meningio, en lo que es el agujero redondo menor. Tenemos un agujero rasgado anterior, que es este de aquí, por él pasa la arteria carótida, y tenemos un conducto carótido que es este de aquí, que sería como esta parte de aquí, y por él pasa lo que también es la arteria carótida interna. En la fosa posterior de la bóveda craneana tenemos a lo que es el agujero magno, que es este de aquí, y por aquí pasa el bulbo raquídeo y meninges, las arterias vertebrales, raíces espinales del nervio espinal y las venas de la dura madre. Tenemos también un orificio yogular, que es este de aquí, o también se le conoce como agujero rasgado posterior. Por aquí pasa la yugular, el seno petroso inferior y sigmoideo y tres nervios, que es el nervio espinal, el nervio neumogástrico y el nervio hipogloso. También tenemos a un conducto hipogloso o conducto condilio anterior, que es este de aquí, y por él pasa lo que es el nervio hipogloso. Y tenemos un conducto condilio posterior, que es este de aquí, y por él pasa lo que es la vena emisaria del occipital. Por esta parte vendríamos encontrando un agujero que se le conoce como agujero mastoideo. Por él pasa lo que es la vena emisaria mastoidea. Y por la parte externa de la bóveda craneana, del cráneo, tenemos un conducto que es el conducto parietal o agujero parietal, y por él pasa lo que es la vena emisaria de Santorini. Por último, voy a hablar sobre los agujeros y conductos de la cara. Tenemos a lo que es el agujero malar, que vendría siendo un agujero que está aquí, que por él pasa lo que es el nervio cigomático-facial. Tenemos a unos agujeros dentarios posteriores, que serían estos de aquí. Por ellos pasan lo que son los nervios y vasos dentarios posteriores. Tenemos unos agujeros suborbitarios, que son estos de aquí, y por aquí pasan los vasos y nervios suborbitarios. Tenemos unos agujeros mentonianos, que son estos, y por aquí pasa el nervio y vasos mentonianos. Y tenemos un conducto palatino anterior, que sería
que sería este de aquí, y por él pasa lo que es el nervio esfenopalatino o nasopalatino. Y tenemos un conducto palatino posterior, que son estos de aquí, y pasa el nervio palatino anterior, arteria y vena palatina descendente. Por mi parte sería todo.